Muy buenos días para todos. Bienvenido nuevamente a este canal. Hoy vamos a iniciar la lectura en el capítulo número 19 del libro de los jueces. Ahí fue donde nos quedábamos en el video anterior. En el video anterior estuvimos hablando de Sansón, un relato bien conocido por todos. Prácticamente uno de los relatos que más se ha difundido a nivel de, se podría decir, de películas. Han hecho muchos dibujos animados, muñequitos con esto. Es un relato que es muy común. Lo que no se dice de él, ya lo dijimos. Es decir, explicamos que el punto principal con relación a Sansón y los filisteos, y de hecho la mujer que él pidió acercarse a ella, que era una mujer de los descendientes de los filisteos, era impulsado por Dios para introducir o acercar a esta persona, se podría decir de manera cautelosa, a los moradores que tenían sometido a los israelitas, a los moradores de los filisteos. Es decir, que Dios impulsó a que este hombre llamado Sansón se acercara a una mujer descendiente de los filisteos para ir introduciéndose ahí y desarrollar, se podría decir, una causa para hacerse enemigo de ellos e iniciar pues la destrucción de los filisteos que estaban agobiando, que estaban causándole estrago, causándole aflicción al pueblo de Israel. Y por mano pues de Sansón, Dios lo escoge para liberar al pueblo de Israel, o a estas tribus que estaban siendo sometidas por los filisteos. Hablamos de que para conocer bien el asunto, también había que tener un poco de conocimiento sobre lo que es el voto de los nazarenos o de los nazareos. Es decir, había que tener un poquito de conocimiento, o hay que tener un poco de conocimiento de la ley sobre lo apartado, sobre aquellas personas que se apartaban para Dios, se dedicaban a Dios, aquellas personas que por promesa se dedicaban a Dios. Le expliqué que podían dedicarse a Dios por un tiempo limitado o por toda su vida. Esta persona tenían que hacer un voto o una promesa que era muy especial, y aparte de eso tenían que atenerse de cierto alimento y de consagrar su cabellera. Había una señal muy particular que era dejarse crecer los cabellos, pero tenían que iniciar desde cero. Primero se les rapaba totalmente la cabeza, y de ahí en adelante, desde que quedara consagrada, es decir, se hacían unos rituales para esto, un ritual para el nazareato, para el dedicado, que se iba a dedicar, que se le iba a ofrecer en un sentido a Dios, y desde ahí él tenía que iniciar su proyecto de ser nazareo o de ser apartado para Dios, el cual consistía en no tomar como requisito, no tomar ningún tipo de alcohol, ningún tipo de vino o de sidra, no comer incluso el fruto que producían esos tipos de alcohol, no comer
la uva, no comer la granada, y así sucesivamente. Al igual, esta persona no podía contaminarse con personas muertas, de hecho ni siquiera con sus familiares bien cercanos. En caso de que se contaminaran, pues el proceso en un sentido quedaba anulado, el proceso del nazareato, y tenían que iniciar desde cero nuevamente para poder cumplir con la promesa o con lo establecido según el voto o la promesa del nazareato. Esa ley está bastante clara en el capítulo 6 del libro de Números. Ahí pueden encontrarla. Ya esto lo hemos leído, lo hemos explicado, lo hemos desglosado de forma creo que entendible. No está muy complicado de entender. Todo aquel que quiera nuevamente volver atrás es muy importante, porque siempre vamos a encontrar a lo largo de la escritura personas que se dedicaron a Jehová, y todos los dedicados pues tenían que hacerse pues nazareos. El voto de nazareo o para el nazareato es diferente en el hombre y la mujer. La mujer tiene que cumplir ciertos requisitos, el hombre también, pero ambos requisitos son diferentes. Para la mujer aplicaba el que ya lo hemos leído anterior, le explicaba con relación a la hija de Jefté, que tenían que, en caso de que ellas se dedicaran a Jehová, siendo ya niña o en su juventud, siendo ya doncella, no podían casarse. Uno de esos requisitos era mantenerse firmemente virgen, totalmente dedicada a Jehová, dedicada a su Dios. Tenían que permanecer tal cual la promesa de la dedicación, de su consagración. Ya creo que esto no necesita ser más ampliado con relación a detalle, porque no es tan complicado entender eso, es algo sencillo. Y como le dije, en el capítulo 6 del libro del Número, usted puede volver y ir y analizar bien este capítulo con todos sus versículos, y chequear la diferencia que hay, aprenderse eso y tenerlo presente para cuando encuentre algunas personas que se dedicaron, para que vean por qué actuaban así. A Jesús se le dijo nazareo en un momento, lo explico desde aquí para que también lo entiendan. Se le dijo nazareo no fue porque él se hizo, era un dedicado a Jehová. En ningún momento él se hizo nazareo, más bien se le llamó nazareno por la ciudad de Nazaret, donde él vivió, se podría decir, por un largo tiempo. Pues nada, vamos a iniciar hoy ya en el capítulo 19. El relato de aquí habla de un levita y una concubina que él estuvo. Vamos a ver lo que le pasó a esta persona y qué hizo, porque hizo algo que aquí en el relato dice que estas cosas nunca se habían hecho en Israel y no hay nada parecido. De antemano les recuerdo, le anticipo y les recuerdo que hemos leído que Dios escogió, yo siempre con mi rinitis, escogió a la ciudad al pueblo de Israel para que ellos fueran una nación de hecho santa. Para que todas las tribus de Israel fueran una nación ejemplar,
para que fueran muy diferentes a todas las demás naciones. Por esto él le dio leyes, mandamientos y ordenanzas para que cumplieran todas esas leyes que eran beneficiosas para todos los israelitas y para que ellos pues fueran una nación, se podría decir una nación diferente a todas las demás naciones, con un criterio bastante claro, con un sistema moral pues sumamente alto, y para que tuvieran un sentido de la justicia por encima de todas las demás naciones, para que fuera una nación que demostrara que tenía un Dios de verdad, con leyes justas para todo. En este caso de este levita con esta concubina, pues los moradores de alguna de estas tribus pues no demostraron ser personas buenas, sino mostraron todo lo contrario. Se parecieron más bien a aquellas personas que ya habían sido destruidas por Dios. Se parecieron aquí a la gente de Sodoma y de Gomorra. Actuaron con maldad y con malicia. Vamos a leer el relato para que puedan entender esto. Dice así, capítulo 19, tiene como título el levita y su concubina. Dice: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerle volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre que la joven salió a recibirle gozoso, y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después te irá. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quiera pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y guarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, les dijo: he aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que pase aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana te levantará temprano a vuestros caminos, y te irá a tu casa. Mas el joven no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asno ensillado y su concubina. Y estando ya junto a Jebú, el día había declinado mucho, es decir, ya la tarde había
bajado mucho, ya era de noche. Y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos allí la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaad. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaad o en Ramat. Pasando pues caminaron, y se le puso el sol junto a Gabaad, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaad. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaad. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y les dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestro asno, y también tenemos pan y vino para mí y para tu siervo, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pase la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a su asno, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombre perverso, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ello el dueño de la casa y le dijo: no, hermanos míos, les ruego que no cometan este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No haga esta maldad. He aquí mi hija virgen, es decir, he aquí mi hija, una doncella, posiblemente, y la concubina de él, yo le sacaré ahora, humíllenla y hagan con ella como le parezca, y no hagan a este hombre cosa tan infame. El señor de la casa le ofreció su hija. Aquí dice que era virgen, posiblemente fuera una joven o una doncella, lo que quiere decir aquí. Y dijo también que él le sacaba hasta su concubina, que la humillaran a ellas, pero que a ese hombre no le hicieran tal maldad. Como le dije, aquí vemos que hay perversidad, y aparentemente también querían hacerle o tener algún tipo de relación sexual con este hombre, como hicieron le dije en el principio, aparentemente se parece al relato de los sodomitas y a la gente de Gomorra, que también hacían estas perversidades con las personas, con los hombres que visitaban aquella ciudad. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. El visitante, el levita, sacó a su mujer, a su concubina,
Acuérdense desde el principio que esa concubina le había sido infiel a este levita, pues con la insistencia de estos hombres, de estos moradores de esta tierra, que eran de hecho de la tribu de Benjamín, pues él le sacó la concubina, y aquí dice claramente que ellos abusaron de ella, de la mujer, de la concubina, desde la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando ya amanecía, cuando ya apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió la puerta de la casa, y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con la mano sobre el umbral. Y les dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. A pesar de que no dice aquí que la mujer estaba muerta cuando él le llamó y le dijo: levántate y anda. Más adelante vamos a leerlo, por eso no se puede uno parar a hacer argumentación de una vez sin acabar de leer el texto completo. La mujer estaba muerta cuando él cuando él la llamó. Aparentemente no se dio cuenta de una vez, pero al montarla en el asno, a subirla a su animal, a su animal de carga, pues se dio cuenta más adelante, y ustedes verán lo que él va a hacer. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. La cortó en 12 partes, y cada una de esas partes se la envió a cada tribu, a las 12 tribus de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y ellos dijeron: consideren esto, tomen consejo y hablen. Tuvieron que reunirse, porque la cosa que se hizo fue astrocinante, se podría decir así. Fue algo increíble. Partir una mujer en 12 partes. Y esas 12 partes dice aquí que la partió hasta por su coyuntura, según la unión de sus huesos, y las repartió a las 12 tribus. Y aquí, aquí está muy claro que cosas como esta no se habían hecho bueno, no lo habían visto nunca. Ya tenían más de, se podría decir, 300 años después que habían salido de Egipto. Tenían 300 años habitando ya, se podría decir, su tierra prometida. Y cosa como esta ellos nunca la habían visto, no hubiera sido hecha anteriormente, no había ningún relato de eso. Y hasta ahora vemos eso, que ese hombre pues descuartizó a esa mujer, que de hecho le digo que estaba muerta. Más adelante vamos a ver la información, que él la partió pues porque aquellos moradores de Benjamín abusaron de la mujer, la violaron hasta matarla, la dejaron muerta. Dice aquí: entonces salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Es decir, que todos se reunieron en una ciudad llamada Mizpa, delante de Jehová, o de los representantes de Jehová. El grupo que se reunió, hay que entender claramente que fueron los principales, es decir, posiblemente los ancianos y todos los representantes de cada tribu del pueblo de Israel, y se reunió para hablar, discutir este asunto, porque claramente dice el versículo 30,
del capítulo 19, que ellos dijeron que había que considerar esto, buscar la forma de consenso, de tomar un consejo y hablar a ver qué fue lo que pasó y cómo debían de tomar ese asunto, porque algo grave pasó. Y dice aquí, y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. 400,000 se reunieron. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: decí cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí, los de Gabaa rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Aquí vemos la parte claramente donde él dice que a su concubina la humillaron de tal manera que ella murió. Así que es bien claro que él la descuartizó después que ella murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos, dice aquí, y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos ustedes son hijos de Israel. Den aquí vuestro parecer y consejo. Esto es lo que le dice el hombre levita, el que era esposo de la mujer que le fue infiel, de la mujer que de hecho abusaron de ella los moradores de Benjamín hasta matarla, de la mujer que él mismo descuartizó y la envió por pedazo a toda y cada una de las tribus de Israel. Y claramente él dice: ustedes son los hijos de Israel, los descendientes de Jacob, y se ha hecho una maldad y un crimen en Israel. Así que den ustedes su opinión y su consejo sobre este asunto. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, es decir, ninguno de nosotros se volverá a su casa, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa. Contra ellos subiremos por sorteo, es decir, por concurso. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por cada tribus de Israel, y 100 de cada 1,000, y 1,000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín le hagan conforme a todas las abominaciones que ha cometido en Israel. Aquí vemos cómo ellos se iban a distribuir y cómo ellos iban a proceder, pues entrar a ese territorio de esa tribus de Benjamín. Aquí aparentemente lo que querían era utilizar una forma de entrar ocultamente como espía, pues iban a manejarse llevando pues víveres, para ello ir entrando y saber seguramente quiénes fueron aquel grupo de personas que causaron ese daño. Y seguimos la lectura. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligado como un solo hombre. Y la tribu de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre ustedes? Entreguen pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que lo matemos y quitemos el mal de Israel. Aquí dice que mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín
de la ciudad 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaad, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De todas aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con las ondas a un cabello y no fallaban, no erraban. Es decir, que había hombres que eran muy precisos, eran izquierdos, eran zurdos, y dice aquí claro que estos hombres eran especiales. Le podían tirar con la onda a un pelo de cabello, a un cabello, y de hecho no fallaban. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaad, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaad. Saliendo entonces de Gabaad los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas, reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la había ordenado el primer día. A pesar de que Jehová le dijo que los hijos de Judá pues salieran, no dijo que los hijos de Judá le iban a ganar la batalla o que le iban a ser entregados en sus manos, sino que ellos fueron en contra de los hijos de Benjamín, de esos 26,000 hombres. Y de hecho los de Benjamín pues mataron a los que iban mezclados con los en la tribu de Judá, porque ustedes saben ya la distribución, cómo se sacaron. Ellos sacaron 10 hombres por cada 1,000 y 100 hombres por cada 10,000. Y así fue que distribuyeron y sacaron una cantidad pues que fueran a hacer guerra de 400,000. Seguimos. Dice aquí: porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: suban contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día, y aquel segundo día saliendo Benjamín de Gabaad contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Finé, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o decidiremos? Y Jehová dijo: suban, porque mañana yo lo entregaré. Y puso Israel emboscada alrededor de Gabaad. Aquí ven la diferencia. Ellos volvieron y consultaron a Jehová, digamos que frente al arca del pacto.
que dice que estaba allí, y el hijo de Finés, de la línea del sacerdocio de Aarón, pues era aquel que estaba como ministro. Y ellos volvieron y consultaron a Jehová, le dijeron: vamos a volver a la batalla en contra de Benjamín, de la tribu de Benjamín, que de hecho es uno de sus hermanos, o van a desistir, porque ya habían perdido alrededor de más de 38,000 personas. Es decir, que ya lo de Benjamín, pues habían librado muy bien su batalla. Pero, como le dije, que noten que en ningún momento, cuando ellos dijeron que iban a pelear, Jehová le dijo que se lo iban a entregar. Ahora sí, en este momento, dice Jehová: vayan y suban, que yo se lo entregaré en las manos. Y aquí ellos, pues, le ponen emboscada alrededor en Gabad. Y dice así: subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín, el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabad como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a alguno del pueblo, matándolo como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabad en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros, como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Este era el plan que tenían los hijos de Israel, pues ya ellos habían puesto emboscada. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar, y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabad. Y vinieron contra Gabad 10,000 hombres, escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba. Mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Es decir, los que no sabían que el desastre se acercaba a ellos eran los de Benjamín. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Acuérdense que el número de los de Benjamín era alrededor de 26,000, unos 26,700 hombres. Y ya aquí hay un número bastante amplio que dice que los hijos de Israel prácticamente lo mataron a todo. 25,100 hombres. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabad. Es decir, ellos al principio, como ellos estaban confiados, lo que quiere decir esto, la emboscada que le habían puesto, pues se dieron campo abierto prácticamente a Benjamín para que los persiguiera, para alejarlo de la ciudad. Y cuando ellos pues lo alejaron de la ciudad, ya ustedes saben lo que pasó. Se levantaron pues lo que tenían puesta la trampa, las emboscadas, y ya no lo iban a dejar entrar a la ciudad, sino que sucedió lo que dice aquí, que ya el mal estaba, se podría decir, el plan estaba puesto para destruirlo. Los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabad y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel, como 30 hombres, y ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo.
Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín, se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Como aquí el que relató está contando, se podría decir la historia, su relato, habla, se podría decir, anticipa cosas y luego como que retroceden, pero creo que es fácil de entender, esto no está muy complicado, sino que claramente ellos tendieron una trampa, los de Israel tendieron una trampa, dijeron, bueno, un grupo irá al frente y lo alejará de la ciudad, el otro grupo, es decir, se dividieron en batalla, se dividieron en diferentes campamentos. El otro grupo será lo que van a atender a la emboscada. Cuando nosotros pues los saquemos, cuando ellos empiecen a ver que están ganando y que nosotros estamos huyendo, pues ellos no van a caer atrás. Cuando ellos salgan de la ciudad o se alejen de la ciudad y no le caigan atrás a este grupo, ustedes pues entrarán a su ciudad, destruirán prácticamente sus ciudades, la quemarán y el humo que salga de esa ciudad pues será la señal para nosotros entender que ya debemos de parar de huir y entonces enfrentarlo. Y esto fue lo que hicieron. Cuando el primer grupo que se enfrentó de frente y que de hecho huyó delante de los de Benjamín, cediéndoles campo abierto para que ellos los persiguieran y se alejaran de la ciudad, cuando el otro grupo, el que tenía puesto pues la emboscada, vio que ellos se alejaron, entraron a la ciudad, la quemaron y el humo de la destrucción de la ciudad, que le servía como señal al grupo que estaba en el frente, pues cuando este grupo que estaba en el frente vieron la señal de humo, ya sabían que habían tomado lo de la emboscada a la ciudad. Lo que hicieron fue que entonces cerraron, se podría decir, entre el medio a los de Benjamín. Y cuando los de Benjamín miraron hacia atrás, que vieron que su ciudad ya estaba destruida, ya sabían que se dieron cuenta que le tendieron una trampa. Entonces aquí lo que hemos leído es que ellos se atemorizan, entonces les cae el temblor, el temor, el pavor, porque ya sabían que estaban rodeados. Y es lo que nos quiere decir el relato, o es lo que nos señala bastante claro el relato. Al verse rodeado, pues los de Benjamín ya no tenían escapatoria, no tenían para dónde coger, tenían que luchar con dos frentes, uno que estaba a su espalda y al que ellos estaban persiguiendo, que se devolvió para, ya ustedes saben, encerrarlo. Y por esta razón, bueno, fueron destruidos. Aquí dice que el número claramente 25.100 hombres prácticamente mataron todos los de Israel. Seguimos. Volvieron por tanto la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla lo alcanzó y los que salían de la ciudad lo destruían, es decir, los que salían, que ya estaban los israelitas que ya habían tomado la ciudad de Benjamín, pues cuando ellos se querían devolver hacia atrás a su ciudad, de eso lo mataban. Eso lo mataban porque lo tenían acorralado. Y los que salían de la ciudad lo destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menuja hasta enfrente de Gabaat, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18.000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5.000 hombres en los caminos, y fueron perseguidos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2.000 hombres. Esta cifra aquí solamente está bien, no está describiendo cómo fueron y dónde fueron muertos. La cantidad, 18.000, después 5.000, después 2.000, suman lo mismo que los 25.100 hombres. Por eso
le estoy leyendo y de una vez le estoy aclarando que solamente el relato lo que hace es que no describe cómo fueron muertos este número de 25.000, y fueron muertos, se podría decir, en tres etapas. Primero murieron 18.000 en un lado, 5.000 en el otro y 2.000 en otro, y así sucesivamente. Es la descripción que nos da el relato. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día 25.000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Esto dice el versículo 46, lo mismo que le estaba diciendo. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y lo hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias, y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Es decir que la tribu de Benjamín estuvo casi a punto de desaparecer. Pero vamos a ver lo que ellos hacen. Dice aquí: los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar, y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de toda la tribu de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no le daremos a nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguno de la tribu de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo, y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12.000 hombres de los más valientes, y les mandaron diciendo: id, es decir, vayan y hieran a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y niños. Este asunto ellos los hicieron porque convocaron, después de que este señor levita mandó a su concubina despedazada, cada pedazo a cada tribu, pues ellos convocaron reunión. Eso hay que tener seguro que ellos mandaron el informe para que todos se reunieran en Mizpa, y dijeron que seguro que la advertencia era que aquellas ciudades o aquellos moradores de alguna de esas ciudades que no fueran a Mizpa y se reunieran allí como campamento o representante de todas las ciudades, pues serían muertos. Eso sería la nota de advertencia que se le mandó a todos los moradores. Y aquí vemos que los de Jabes de Galaad pues no participaron en Mizpa, no fueron a la reunión. Por tanto, ellos mandaron a unos 10.000 hombres a que mataran a aquella ciudad de Jabes de Galaad, pues no participaron en la reunión como les fue convocada. Dice aquí: pero haré de esta manera: matarán a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Es decir, le dieron orden a estas personas que iban a ejecutar
el oficio de matar a todos los de Jabe de Galaad, porque ellos no fueron a la reunión, que mataran a los hombres y a toda la mujer que se habían casado. Esto es porque seguramente iban a dejar a todas las mujeres vivas que no habían conocido marido. Vamos a seguir leyendo. Y hallaron de los moradores de Jabe de Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y la trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Claramente está, mataron a todos los hombres y mujeres que habían tenido ya relaciones sexuales, todas las mujeres que no eran virgen, que no eran señoritas, y hallaron, aquí vemos que hallaron 400 mujeres, 400 jóvenes, aquí dice doncella, que muy probablemente no, que eran señoritas, no se habían casado, y a estas joven doncellas pues se la trajeron al campamento de Silo, y miren lo que ellos hicieron. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín, es decir, a los que quedaron, que estaban en la peña, los que estaban escondidos, en las peñas de Rimón, y lo llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por mujer la que habían guardado viva de las mujeres de Jabe de Galaad, mas no le bastaron esta. Eran 400 y ellos habían quedado como unos 700 hombres, es decir, que le faltaban aún unas 300 mujeres. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Dice así que Jehová habría abierto una brecha, pues Jehová permitió que esta tribu pues, fuera saneada. Tenía muchos hombres maldadosos allí y murieron prácticamente todos. Ahí vimos el número de 25.100 hombres. Apenas quedaron unos 600, 700 hombres. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron: tenga Benjamín herencia en lo que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora bien, dijeron: he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id, es decir, vayan y pongan emboscada en las viñas, es decir, vayan y pongan emboscada en la finca. Y estando atento, cuando vean salir a las hijas de Silo a bailar en corro o en coro, salgan de la viña y arrebaten cada uno mujeres para ustedes, para sí, de las hijas de Silo. He ido a tierra de Benjamín, y váyanse a su tierra, a la tierra de Benjamín, y si vinieren los padres de ella o sus hermanos a demandárnosla, nosotros le diremos: hacednos la merced de concedérnosla, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no son ustedes los que se la dieron para que ahora sean culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, tomaron mujeres conforme a su número, robándola de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su herencia, a su heredad, y reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a sus tribus y a su familia, saliendo de allí cada uno a su herencia. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía.
Este video es un poquito largo, pero ahí le hemos dado fin al libro de los jueces, con un bonito relato. Digo bonito relato porque son relatos muy diferentes, parecen historia que a veces, diría yo, no parecen ni reales, parecen cuentos, parecen unas películas, parecen una novela de un, se podría decir, bueno, alcanzaría fama el escritor, porque es un relato bien, bien coordinado, bien escrito, tiene una historia bien verídica, se podría decir así, bien creíble, como diría yo, en el arte, es una historia real, es un relato realista. Aquí se podría decir que se cuenta cómo casi una tribu de Israel estuvo a punto de desaparecer y cómo tuvieron ellos que hacer como para nuevamente que estas tribus, hacer que estas tribus volviera pues a formarse. De hecho, en la última parte pudimos ver que ya ellos se habían juramentado como pueblo a no darle ni siquiera sus mujeres a los descendientes de estas tribus, pero sí le buscaron soluciones. Bueno, ellos prometieron no dársela, pero si ellos se las roban pues de las mujeres de la ciudad, pues no están haciendo nada malo. Es decir, no están rompiendo su juramento. No dársela de forma, se podría decir, arreglada, sino que si ellos, bueno, se roban sus mujeres para nuevamente fortalecer a esas tribus y que se desarrollaran como personas y como tribus de Israel, pues no había ningún inconveniente, no había culpabilidad. Es decir que pudimos ver cómo fue buscada una solución a un problema. Una tribu estuvo a punto de desaparecer, pero hábilmente pues se le buscó solución para que estas tribus siguiera pues fluyendo, siguiera desarrollándose. El conflicto ya sabemos por qué vino. Un grupo, se podría decir, de estas tribus estaba promocionando prácticamente maldad, y esta maldad fue erradicada, fue cortada mucho antes de que se expandiera por todas partes. Pues nada, ya en el próximo video, el libro de Ruth sería el siguiente a leer, pero no vamos a leer el libro de Ruth. Vamos a entrar más bien al libro de Samuel para seguir continuando con lo que es la línea de los jueces. Le digo que el libro de Ruth no lo vamos a leer por una razón simple. Le voy a contar en el camino que el libro de Ruth solamente señala, se podría decir, es para que uno conozca como quién, de dónde procede o de dónde salió el rey David, cuáles son las raíces del rey David. Allí solamente relata acontecimiento de una mujer que podría decirse fue la madre del padre de quien sería el famoso rey David. Yo le diré en qué momento vamos a leer este libro. Cuando estemos acercándonos al nacimiento del rey David, entonces vamos a conocer sus raíces. Vamos a conocer quién fue este llamado Isaí, que de hecho procede de un señor llamado Boz.
quien sería ya esposo de una mujer llamada... Vamos a dejarlo para el próximo, no para el próximo video, porque vamos a entrar a 1 de Samuel para seguir con la misma, el mismo sistema. Ya estábamos hablando de los jueces, vamos a seguir hablando de los jueces y cuando el pueblo de Israel, se podría decir, comienza a pedir ya un rey, un rey que estuvieran por encima de todas las tribus, que dirigiera a todas las tribus, que guiara como un solo representante a todas las tribus de Israel. Es decir, ya no querían jueces, acuérdense, les recuerdo que los jueces eran gobernantes, pero de tribus, no de todo el pueblo, no de todas las tribus, sino que era en un sentido un caudillo, un hombre popular, claro está, era escogido por Dios para que juzgara a esas tribus y posiblemente le tocara pues dar sus consejos a otras tribus de Israel, pero no tenía un juez dominio sobre todas las tribus, sino sobre la tribus que fue más bien elegido. Ya el pueblo aquí lo que hace es que reclama y hace la petición de favor de tener un rey como todas las demás naciones. Ya el pueblo de Israel, bueno, había visto que en otras culturas, en otras naciones, en otras ciudades, pues tenían reyes que lo gobernaban todo, todas las ciudades, todas las tribus, y esto era lo que ellos también querían tener. Un rey físico que gobernara al igual que las demás naciones, pues que estuviera por encima de todas las tribus. Lo dejamos hasta aquí para que ya luego continuemos en otros videos leyendo pues el libro de 1 de Samuel. Ahí es donde iniciaremos la lectura. Dejaremos el libro de Ruth para otra ocasión. Yo le diré cuándo. Hasta el próximo video.